El Señor les bendiga, hermanos, en esta noche a cada uno de ustedes por nombre, por sus familias. Es un privilegio ya poder reunirnos una vez más delante de la presencia del Señor. Gracias por darnos entrada a sus hogares, hermano. Gracias por disponer su corazón para oír la palabra del Señor. Verdaderamente, hermano, sabemos que esa palabra del Señor es creativa, esa palabra del Señor es poderosa y por eso es que nos acercamos en cada momento que podemos delante de esa palabra, porque reconocemos el poder que hay en ella, ¿verdad? Entonces vamos a dar solo un tiempo, hermano, para que los hermanos se vayan sumando a la transmisión. Amén. Que se vayan sumando los hermanos ahí a la transmisión. Dios bendiga la vida de ustedes, hermanos, hermano Luis, hermana Olga, Byron, cada uno de ustedes, hermanos, que ya están, como siempre, fielmente conectados a la transmisión, ¿verdad? Karina, hermana Olga, hermano Abel. Dios les bendiga, hermanos, hermana Cira. Bueno, gloria a Dios. Cristina, Dios te bendiga, Cristina. Bueno, fíjese que antes de entrar queremos dar un anuncio. Fíjese que nosotros tenemos nuestras reuniones virtuales los días martes y los días jueves a las 7:30 de la noche y los días sábados y los días domingos a las 7 de la noche. Esta semana va a estar prácticamente igual, solo un día va a haber una variación. Es decir, que día martes y jueves los cultos siguen igual a las 7:30 de la noche. El día sábado la transmisión sigue igual a las 7 de la noche. Solo va a ser en esta semana que va a cambiar el día domingo. ¿Por qué? Porque el día domingo la transmisión va a empezar, hermano, desde las 8 de la mañana, amén, hasta por ahí por la 1 de la tarde. No va a haber transmisión en la noche el día domingo, solo es esta semana. Y la razón por la que se va a hacer, hermano, tanto servicio, decidía usted, ¿verdad? O la transmisión desde las 8 de la mañana hasta mediodía, hasta que el Señor nos lo ponga, es porque el día domingo nosotros estamos cumpliendo como iglesia 15 años ya 15 años de estar, hermano, en la obra del Señor. Ya la obra tiene ya 15 años, cabal, en la fecha 6 de septiembre, hermano, se inició la obra. Entonces queremos hacer algo especial, ya que no podemos reunirnos. Entonces lo invitamos para el día domingo, para que usted empiece a tomar ya, hermano, pues nota, y que usted pueda estar el día domingo desde las 8 de la mañana, amén, hasta el mediodía. Van a haber esperamos aproximadamente unas cuatro transmisiones, ¿sí? Se tiene que cortar una, dar un pause de 10 minutos para que pueda entrar la otra, pero queremos, hermano, 2 de ellas van a ser a nivel familiar, es decir, que familias completas van a exponer un tema que se les va a dar a desarrollar, y entonces tanto los padres con los hijos a los que se les dé ese tema lo van a desarrollar, hermano, y lo van a transmitir en vivo, ¿verdad? Esto es para que podamos de alguna manera ir involucrando un poquito más a los jóvenes en cuanto a esto, hermano. Amén. Entonces, usted ya lo tiene ahí sabido, usted ya tiene ahí entonces que, hermano, el día domingo empieza desde las 8 de la mañana. Amén. Quisiera que me regale un minutito, hermano, solo voy a componer algo por acá. Amén. Amén. Es que no estaba bien metido, no fuera a ser que se cayera, hermano. Bueno, vamos a iniciar en esta hora, hermano, y como siempre lo hacemos con oración. Entonces quisiera que usted pueda cerrar por un momento sus ojos y vamos a orar para pedirle al Señor que pueda hablarnos en esta noche. Amén. Vamos a orar, a pedirle al Señor en esta hora. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, en esta noche venimos delante de tu presencia sedientos y anhelando, Señor, que tú puedas enviar para nosotros tu buena palabra. Te damos gracias por todo lo que tú obras alrededor de nuestras vidas, por todo lo que tú has hecho, lo que tú has proveído, lo que tú nos has dado, lo que nos permite, Señor, tener familia, un techo, el alimento. Gracias por todo ese cuidado que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. Queremos poder en esta hora
ser enseñados, ser ministrados, ser envueltos por tu palabra, para que tu palabra, Señor, pueda descender a nuestro corazón, pueda traer libertad, pueda traer el beneficio espiritual que nosotros tanto esperamos. Señor, te pedimos quites todo estorbo, toda oposición en los ambientes, en los aires, en las mentes, todo pensamiento contrario se ha llevado, Señor, a la obediencia de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor amado, las necesidades que tenemos las presentamos delante de ti, rogando, Señor, que por favor tú consueles, que por favor tú respondas, Señor, para que tu nombre sea engrandecido. Yo me pongo en tus manos rogando, Señor, puedas tú utilizar mi vida para poderle hablar a tu pueblo, Señor. Gracias por este privilegio del cual ninguno de nosotros es merecedor, pero gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a tu presencia. En el nombre de Jesús, bendecimos tu santo nombre, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces, hermano, vamos a hablar algo acá. Quiero hablarle acerca de los entendidos. De eso es lo que quiero hablarle. Ahí le pusimos en el título a la transmisión el tema. Vamos a hablar acerca de los entendidos, hermano. Bueno, fíjese que quisiera que abra su Biblia en el Salmo número 14. En el Salmo número 14, si usted me acompaña ahí, abra su Biblia en el Salmo número 14, por favor. En el Salmo número 14, hermano, si usted abre su Biblia. Salmo 14, vamos a leer el versículo número 1, hermano. Salmo número 14 y versículo número 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, oiga, que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces el verso 2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, oiga cómo dice, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Bueno, aquí estos textos que leímos habla, hermano, o podemos ver cómo se habla acerca de lo que Dios busca, o de lo que Dios, hermano, lo que Dios busca cuando mira hacia los hombres. Y dice que lo que Dios busca cuando mira a los hombres es encontrar dentro de los hombres gente entendida, porque dice que eso es lo que está buscando el Señor, algún entendido. Y mire cómo el entendido va ligado con buscar a Dios, porque dice, para ver si hay algún entendido que buscara a Dios, dice. Entonces, miremos cómo, hermano, habla de lo que Dios está buscando, de lo que Dios quiere, de lo que Dios, hermano, espera de nosotros, y es que cada uno de nosotros lleguemos a ser entendidos en todos los aspectos de la vida, porque nuestra vida, recuérdese, no se centra en una sola porción, por decirlo así, sino nuestra vida parte es familiar, parte es laboral, parte es eclesiástica, o sea, espiritual. Entonces nos movemos en diferentes áreas de nuestra vida, y en cada área de nuestra vida vamos a tener que tomar muchas veces pues decisiones, y muchas veces en cada día de nuestra vida vamos a tener que saber cómo tenemos que actuar. Sin embargo, se habla, cuando leemos estos versos también, se habla, hermano, que lo que Dios encuentra más que entendidos, dice el verso 14, que lo que encuentra es corrupción. Oiga, y cuando habla de corrupción está diciendo que no hay en el corazón del hombre la inclinación hacia hacer lo bueno, sino que el hombre por naturaleza tiende a inclinarse, hermano, a hacer lo malo, ¿verdad? Y eso, recordemos, le provoca al Señor de alguna manera pesar en el corazón, como lo que ocurrió en los días de Noé, cuando el Señor le empezó a haber hecho al hombre, porque miraba que el hombre, hermano, todos sus caminos, sus pensamientos eran para lo malo, ¿verdad? Entonces, un principio, y creo que tenemos que empezar con eso, un principio inquebrantable del Evangelio, que yo siempre se lo he dicho a usted, que es algo que debe de ocurrir sí o sí dentro de la vida de cada persona que entra al Evangelio, es
que hay que dejar de hacer lo malo, porque de eso se trata parte del evangelio, y usted lo ha escuchado una y otra vez, se lo hemos dicho. Dejar los vicios, dejar, hermano, el pecado, dejar la maldad, dejar la fornicación, dejar el adulterio, dejar el robo, todas aquellas cosas que nos tenían como esclavos. Pero el principio ese que le digo del evangelio no es solamente dejar de hacer lo malo, no se queda ahí, porque si se quedara solo en eso, entonces estaríamos hablando de un evangelio incompleto, cercenado y mutilado. Para que ese principio inquebrantable se cumpla, hay que dejar de hacer lo malo y, unido a eso, empezar, hermano, a hacer lo bueno. Y estas dos cosas van unidas, ¿sí? Dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Pero, como le dijera yo, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno no es competencia del hombre natural. El hombre natural está desde ya descalificado por su misma naturaleza. Es decir, el hombre en sí mismo no puede dejar lo malo. Es imposible que el hombre pueda dejar lo malo y que más allá todavía pueda hacer lo bueno si no está el auxilio, si no está la intervención de Dios, porque le repito, el hombre natural está descalificado en esto, ¿sí? Por eso tiene que ser una obra que viene de parte de Dios, donde Dios nos quita, ¿sí? Donde Dios, hermano, nos limpia, donde Dios nos aparta del pecado, nos aparta de lo malo, pone en nosotros el querer y el hacer, y entonces dejamos lo malo y nosotros empezamos a hacer lo bueno. Pero le repito, eso no es algo para la naturaleza terrenal, no es algo para la naturaleza humana, ¿verdad? Para la naturaleza humana está hermano, incapacitada para hacer eso. Entonces nadie sin la ayuda del Señor puede dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Y ese es el principio que tenemos que tener en nuestra mente, hermano, para entender más lo que vamos a hablar en esta noche. Entienda ese principio. Entonces, el evangelio es, dijimos, dejar de hacer lo malo, unido a empezar, hermano, a hacer lo bueno. Y es ahí donde Dios tiene que empezar a actuar con nosotros. Donde el alfarero, hermano, empieza a darnos a nosotros la forma deseada, y donde Dios pone un punto de partida para todo lo que será nuestra carrera o nuestra vida cristiana. Cuando Dios nos toma, es el punto de partida que Dios nos tome y que nos empiece a moldear como el alfarero al barro. Es el punto de partida para toda nuestra demás, hermano, para toda nuestra carrera como creyentes. ¿Y cuál sería ese punto de partida que estábamos hablando? El Salmo 14:2 que leímos ahí es que el Señor estaba buscando entendidos. Ahora, le voy a hermano, tratar de repetir un poco lo que he dicho a grandes rasgos. Dios mira sobre los hombres, tratando de buscar a los hombres, gente que sea entendida, y mire que el entendido va ligado con buscar a Dios. Pero Dios no encuentra eso. Dios dice que encuentra corrupción, hermano, en el hombre. Pero entonces viene Dios, interviene. Y cuando Dios interviene para, hermano, empezar a trabajar la vida del hombre, lo primero que Dios va a hacer es arrancar lo malo de nosotros, arrancar el pecado, vencer el pecado en nosotros y, hermano, empezarnos a poner a hacer cosas buenas. Pero eso es un proceso, eso no es algo que sea de la noche a la mañana. Es decir, lo malo no lo dejamos de hacer en un día y al otro día, hermanos, estamos haciendo lo bueno. No, hay un punto de partida para todo eso. Hay un banderazo de salida para eso, y eso es el poder llegar a abrir nuestro entendimiento. Porque cuando nos volvemos entendidos, entonces ya podemos empezar a caminar, empezamos a correr lo que va a ser nuestra carrera como creyentes, nuestro caminar como hijos de Dios. Entonces recuérdese, Dios quiere que dejemos de hacer lo malo, que hagamos lo bueno, que no se hace de un día para otro, pero que el punto de partida, el inicio para eso, para dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno, es que venga y que se abra el entendimiento de cada uno de nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque fíjese que hay quienes están en la iglesia, hermano, pero todavía no han logrado entender los beneficios y la gran dimensión que esto conlleva. O sea, que hay gente dentro de las iglesias que todavía no entiende verdaderamente qué es el evangelio, qué es Dios, cuál es el camino verdadero para la salvación. ¿Cuáles son los beneficios que yo tengo al venir a este evangelio a los pies de Cristo? ¿Qué esfuerzo conlleva también? Porque esas son cosas que han de entenderse.
Entonces, nosotros no tenemos que solamente tratar de ser, como decía hace algunos días, un número dentro de una iglesia, dentro de una congregación, sino que nosotros ahora, Dios quiere que nosotros empecemos a tomar parte de una nueva naturaleza, que es la naturaleza divina, ¿verdad, hermano? Entonces viene Dios, te pone en el punto de partida, oye, el punto de partida. Y ese punto de partida para lo que va a ser tu vida cristiana, en ese transcurso de tu vida cristiana, vas a dejar de hacer lo malo y vas a empezar a hacer lo bueno. Pero te digo, Dios primero quiere abrir el entendimiento para que tú puedas caminar tu vida cristiana de la manera correcta. Y no solo quiere abrirte el entendimiento, sino que para abrirte el entendimiento te da de su misma naturaleza, para que tú puedas vencer todo lo que vas a encontrar, hermano, en el camino del cristianismo o en el camino de la vida. Quiero que me acompañe a 2 de Pedro capítulo 1 y versículo número 3. Dios no quiere entonces que nosotros solamente seamos un número. Dios quiere que nosotros tengamos la naturaleza de Él dentro de nosotros, y con esa naturaleza de Él nosotros podamos entender verdaderamente dónde estamos parados, hacia dónde vamos, qué es el evangelio, qué es Dios, qué espera Dios de nosotros, y poder entender la necesidad que tenemos de dejar lo malo y empezar a hacer lo bueno. Ahora en 2 de Pedro capítulo 1 y verso número 3 dice la palabra: como todas las cosas, escuche, que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Está diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida, escuche, y a la piedad, esa palabra sería evangelio, nos han sido dadas por su divino poder. Entonces lo que está diciendo es que Él a nosotros no nos puso en este punto de partida para transitar el evangelio sin antes, hermano, prepararnos, sin antes darnos lo que nosotros vamos a necesitar para nuestra vida cristiana. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos por la vida cristiana? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante, ¿qué dice? El conocimiento. Entonces, todo lo que Dios nos da, hay que conocerlo, hay que entenderlo. Y dice que Él nos ha dado tantas cosas en cuanto a la vida y en cuanto al evangelio, porque eso es piedad, por su poder, y que llegan a nosotros, escuche, esas cosas para la vida y esa riqueza espiritual llegan mediante el conocimiento. Y cuando habla de conocimiento aquí, hablemos de la epignosis. Recuérdese que eso ya se lo enseñamos. ¿Qué es epignosis? Epignosis es el conocimiento y entendimiento amplio y profundo de las cosas. No es un solo conocer, es un conocimiento y un entendimiento profundo. Ahora, si le repito este texto para que me lo entienda, dice que a nosotros nos han dado todo lo necesario para esta vida, ¿sí? Y nos han dado todo lo necesario para el evangelio. Y que todo eso que Dios nos ha dado lo tenemos que entender. O sea, va a venir a nosotros y lo vamos a alcanzar cuando nosotros lo entendamos, pero lo entendamos a cabalidad. Y dice el verso ahí número 3: por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, la vida eterna, ¿verdad? Para que por ellas lleguéis a ser participantes de, ¿qué dice? De la naturaleza divina. Entonces, las promesas de Dios, las cosas que Dios nos ha dado para esta vida y nos ha dado para el evangelio, que vienen a nosotros cuando las entendemos, y mientras más las entendamos, más va a venir, más cosas van a venir de parte de Dios a nosotros. Va a crear en nosotros lo que es parte, dice acá, de la naturaleza divina. Y no solo eso, sino que dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, espero no haberlo perdido, hermano. Le voy a recapitular así breve. Dios busca entendidos. ¿Qué es un entendido? Es aquel que tiene el conocimiento exacto y profundo de las cosas. Entonces Dios quiere que usted entienda, por ejemplo, quién es Él. Dios quiere que usted entienda, por ejemplo, el mover del Espíritu. Dios quiere que usted entienda las lenguas. Dios quiere que usted entienda las cosas espirituales que el hombre terrenal no puede entender. Y cuando usted logra empezar a entender las cosas de Dios, ese es el punto de partida
donde usted va a empezar a avanzar y va a ir dejando, ¿sí? Con ese conocimiento de las cosas de Dios, usted va a ir dejando las cosas malas y va a ir haciendo las cosas buenas. Entonces, nadie, absolutamente nadie, puede transitar el camino de la vida y el camino del evangelio si no entiende verdaderamente las cosas que hace y por qué las hace. Si no entiende quién es Dios, si no entiende las cosas de Dios, jamás va a poder correr esta carrera. Por eso es de que Dios, decíamos, busca entendidos, gente que logre tener el conocimiento y que, valga la redundancia, logre entender qué es el evangelio, qué es Dios, qué es este camino, cómo se debe de caminar, de qué forma hay que actuar, porque eso es el entendido. Cuando habla de la naturaleza divina, está hablando de que viene el Señor y entra en nosotros. La naturaleza divina es Cristo entrando a nosotros. Entonces entra Cristo en nosotros y nos capacita, hermano, y nos abre el entendimiento para que nosotros empecemos a transitar este camino llamado evangelio. Cristo en nosotros, o sea, la naturaleza divina, sumada al conocimiento y entendimiento de quién es Él. Bueno, yo creo que no sé si me estaré dando a entender. Y ya cuando nosotros entendemos, por ejemplo, qué es el evangelio, porque si yo le pregunto a usted, ¿qué es el evangelio? ¿Qué me diría usted que es? Porque lastimosamente el evangelio para algunos, le decía hace algunos días, se ha vuelto una moda. Para otros es religión, para otros, hermano, es solamente social. Pero para otros, como Pablo y muchos de nosotros, creemos que el evangelio es poder de Dios. Pero eso hay que entenderlo. Y entenderlo no es para la naturaleza humana. Yo no puedo entender quién es Dios en mi naturaleza humana porque mi naturaleza humana no puede. Entonces Cristo, la naturaleza divina, entra en mí y me empieza a abrir el entendimiento para que yo empiece a percibir, a comprender las cosas, hermano, que antes no entendía. Entonces esa naturaleza divina, ese conocimiento, dice que nos hacen huir, como decíamos ahí, como leímos ahí, de la corrupción, o sea, de lo malo. Bueno, entonces, entender o que se te abra tu entendimiento para captar y conocer las cosas es el banderazo de salida para toda tu familia, para toda tu vida. Te lo he repetido una y otra vez durante los pocos minutos que tenemos. El entendimiento, el entender quién es Dios, para qué te puso Dios en el evangelio, quién eres en el evangelio, qué es ser siervo, qué es ser padre, qué es ser hijo. Hermano, todas esas cosas, si no hay entendimiento, no podemos caminar en la vida, no podemos ser cristianos. Y si vamos a caminar en la vida secular, vamos a estar haciendo destrozos. Por eso, lo primero que el Señor hace es entrar en nosotros con su naturaleza divina, y esa naturaleza divina nos abre el entendimiento y empezamos a captar, hermano, lo que es Dios, lo que es la alabanza, lo que es la danza, lo que es la palabra, lo que son los dones, y empezamos a entender lo que antes no entendíamos. Pero le repito, eso es entendimiento. Ahora, ¿qué es entender? ¿Por qué estamos hablando de los entendidos? Porque si usted busca, hermano, ¿qué es entender? Entender, dice, se lo voy a poner así, a grandes rasgos. Hay una definición bien grande de lo que es entender. Pero entender es tener una idea clara, ¿sí?, de lo que se hace o lo que se dice. Entonces, cuando te abren el entendimiento, te están dando la idea clara y concisa de a dónde vas y quién eres. Entender, dice, que es tener una idea clara de lo que se hace o lo que se dice. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué aplaudimos? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué oímos la profecía? ¿Por qué danzamos? ¿Por qué nos postramos? Todo eso hay que entenderlo. Y para la naturaleza humana no se puede. Entonces, Cristo entrando en nosotros, lo primero que hace es abrir nuestro entendimiento, ¿sí?, para que tengamos claro lo que estamos haciendo en este evangelio. Entender, dice, que es el conocimiento necesario. Pero oiga lo que yo encontré en esta palabra entender. Entender, dice, que en parte el principio de entender es conocernos también a nosotros mismos. Ahora, cuando Cristo entra en mí y Cristo entra en usted, es el punto de partida, hermano, para el resto de nuestra vida cristiana. Pero cuando Él no nos pone a caminar solamente así por así, no. Él entra en nosotros, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, nuestras ideas se vuelven claras para que nosotros entendamos qué es lo que vamos a hacer en este evangelio, por qué lo vamos a hacer, pero también nos abre el entendimiento
para que nos lleguemos a conocer a nosotros mismos. Porque muchas veces el peor peligro, de hermano, está en nosotros mismos. Bueno, fíjese que como vimos ahí, permítame un minuto, como vimos ahí, en 2 de Pedro, hermano, capítulo 1 y verso 3, cuando dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, notemos que decía que ahí se nos dio la naturaleza divina, es decir, Cristo entró en nosotros. Y cuando Cristo entró en nosotros, hermano, nos abre el entendimiento, nos quita el velo que nosotros teníamos, el velo de tinieblas, abre nuestros ojos y ahora nosotros ya tenemos una idea clara de quién es Él, y también tenemos que tener la idea clara o el entendimiento, le repito, de quién somos nosotros. Y entonces la pregunta que yo le haría, hermano, en esta hora es: ¿usted ya se conoce a usted mismo? Porque conocerse uno mismo, hermano, le repito, no lo puede hacer uno en su naturaleza humana. La naturaleza divina de Cristo entrando en nosotros, abriendo nuestro entendimiento, nos hace comprender todo lo que vamos a hacer en el Evangelio, todo lo que es Dios, pero también nos hace entender, hermano, quiénes somos nosotros. Y yo le pregunto, ¿quién es usted? Si usted, hermano, verdaderamente se conoce, creo que usted sabe lo peligroso que es, por ejemplo, confiar en usted mismo. Y por eso lo necesario de que se nos abra el entendimiento. Porque el entendimiento, hermano, no es solo conocer las cosas de Dios, conocer las cosas de la vida, tener una idea clara de quién es Dios, que no es religión, que es poder y que es todo lo que hemos dicho, sino también entendernos a nosotros, y al entendernos en nosotros, saber los peligros que hay adentro de nosotros. Bueno, acompáñame a la primera carta de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios 13, 5. Oiga, necesario conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo? Por medio de que se abra el entendimiento, que se nos quite el velo, que se nos quiten las tinieblas, que el Señor nos abra el entendimiento, los ojos, y entonces empezamos a ver las cosas de otra manera, y también llegamos, hermano, a entender quién somos nosotros. Pero mire lo que dice, 1 Corintios 13, 5. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Solo estoy leyendo una parte de ese verso. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Entonces note cómo el conocernos a nosotros mismos y entendernos a nosotros mismos va ligado con que Cristo esté dentro de nosotros. Por eso dice, ¿o no os conocéis a ustedes mismos que Jesucristo está dentro de ustedes? En grandes rasgos es como que estuviera diciendo, ustedes ahora se conocen a ustedes mismos porque Jesucristo está dentro de ustedes. Como que dice, hermano, que el Señor nos da a nosotros la capacidad de conocernos a nosotros mismos. Y fíjese que nadie, entonces, pongamos este punto, nadie, absolutamente nadie, se va a conocer a sí mismo si Cristo no entra en él. Si esa naturaleza divina no empieza a entrar en él. Y cuando la naturaleza divina entra en él, le abre el entendimiento, entiende todas las cosas, empieza a entender las cosas del Espíritu. Pero también lo primero es entender quién es uno, quién es cada uno de nosotros, quién es el hombre. Por eso aquel salmista decía, ¿qué es el hombre para que él te recuerdes? Y el Hijo del Hombre decía, para que lo visites, ¿verdad? Como diciendo, si el hombre es lo peor, si el hombre es lo más bajo, si el hombre en su naturaleza no tiene nada bueno. Pero entonces, llegarnos a entender quién somos nosotros, solamente lo vamos a poder hacer cuando Cristo verdaderamente entre en nosotros. Si nosotros no entendemos quiénes somos verdaderamente y lo peligrosos que somos, nosotros vamos a autodestruir nuestra vida y a autodestruir muchas cosas que nos rodeen, hijos, trabajos, empresas, lo que usted quiera, porque somos peligrosos, hermano. Quiero que entienda esto. Usted y yo somos peligrosos en nuestra naturaleza. Y por eso cuando el Cristo de la gloria entra y nos abre el entendimiento, empezamos a darnos cuenta de quién somos y lo difícil que es tratar con nosotros, y por eso hacemos el esfuerzo
para que cada día ir menguando, hermano, la vieja naturaleza, ¿verdad? Entonces, note que nadie, absolutamente nadie, que no tenga a Cristo puede entender quién es. Y eso es lo que el Señor está buscando. Si usted recuerda el verso que leímos al principio, hablaba de que Dios está buscando gente entendida. El entendido no es solo el sabio, el que lo sabe todo. El entendido es el que tiene una idea clara de quién es Él también. No solo tiene una idea clara y segura de quién es Dios, sino se conoce, oiga, a sí mismo, ¿verdad? Porque Pablo decía, ¿cómo decía Pablo? Miserable, decía Pablo, miserable de mí, decía el apóstol Pablo. Ahora, sigamos adelante. Cuando Cristo no ha entrado verdaderamente a una vida y le ha abierto el entendimiento, esa persona, sin conocerse a sí misma, va a llevar batallas internas muy fuertes. Batallas como el menosprecio, como el miedo, como los pensamientos de suicidio, como los pensamientos de fracaso, porque, hermano, no se conoce a sí mismo. Cristo todavía no se le ha abierto el entendimiento y es una persona que va a tener muchas luchas con el hombre interior que tiene adentro. Entonces, ¿qué es ser entendido? Porque si estamos hablando de los entendidos, empecemos diciendo, hermano, ¿qué es ser un entendido? Y ya hablamos en parte que ser entendido es, primero, para llegar a ser un entendido, ¿sí?, alguien que pueda buscar a Dios, que pueda caminar bien en el evangelio, ¿sí?, con Cristo adentro y entendiendo todas las cosas que hace. Lo primero es, como le repito, entender quién soy yo. Eso es parte de ser entendido, entender o tener la idea clara de quién soy yo. ¿Y por qué le digo esto? Note usted cómo los jóvenes son arrastrados hoy por las modas del mundo, cómo la juventud tiene tan poca identidad que quiere parecerse a alguien más, que los que imponen modas, hermano, las multitudes los siguen porque la mayoría de gente no sabe ni quién es, entonces quiere parecerse a fulano, quiere parecerse al artista, quiere parecerse al cantante. Y es más, mire usted en los altares cristianos y se va a dar cuenta que los cantantes de hoy, los que ministran en los altares de hoy en las iglesias, imitan mucho al mundo en su forma de vestir, con pantalones bien apretados, hermano, y así, la moda de todos, ¿verdad? Todos tienen la misma moda. ¿Por qué? Porque no han entendido quiénes son, ¿sí? Y el que no entiende quién es, va detrás de la corriente. Y entonces, como no entiende y no tiene la capacidad de entender quién es él, hermano, cualquiera lo puede llevar a la corriente que desee. Entonces, si vamos a ser entendidos, que es lo que Dios está buscando, lo primero es tener claro quién somos nosotros, de dónde vengo y hacia dónde voy. ¿Cuál es ahora mi naturaleza? Porque dice que ahora tenemos, cuando Cristo entró, la naturaleza divina. Ahora, acompáñeme al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo número 12. Juan capítulo 1 y versículo número 12. Gloria a Dios. Bueno, dice: mas a todos los que le recibieron, o sea, donde entró Cristo con la naturaleza divina, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad, oiga, de ser hijos de, ¿qué dice? De Dios. Entonces hay que entender, hay que tener la idea clara quién soy. Soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo entró en mí y trajo esa naturaleza divina a mi vida. Y dice, a todos los que le recibieron, digámoslo, en todos los que Cristo entró, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Recuérdense que antes de venir a los pies de Cristo éramos creación de Dios. Pero para ser hijos de Dios, Cristo tiene que entrar, esa naturaleza divina. Y dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales son engendrados, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oiga, no fueron engendrados ni por sangre, ni voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino engendrados por Dios. Cuando dice que fuimos engendrados por la voluntad de Dios y fuimos hechos hijos de Dios,
Entonces dice que por la voluntad de Dios nosotros dejamos de ser creación y pasamos a ser hijos. Y al ser hijos de Dios, entonces, hermanos, se da por entendido, porque habla de la voluntad de Dios, se da por entendido que entonces en cada uno de los que el Señor trae a sí mismo, en cada uno de aquellos que vienen a los pies de Cristo y Cristo entra y les abre el entendimiento, entonces lo que está dando a entender acá, hermano, es que en cada uno de nosotros hay propósito. Entonces yo no soy ¿cómo dijera yo? Un error. Tú tal vez puedes pensar, mis papás me engendraron en un momento de pasión, o soy fruto de esto y soy fruto de aquello, de una relación sin amor. Pero ¿qué dice la palabra? Que no estamos por voluntad de hombre, ni fuimos engendrados por voluntad de hombre, ni por voluntad de carne, sino por la voluntad de Dios. Entonces ya Dios tenía un propósito para nosotros. Ya Dios, hermano, tiene entonces propósito para nosotros. Entonces, confiadamente, si Cristo entró y nos hizo hijos, oiga, de Dios, y nos engendró, entonces lo que tenemos que entender, hermano, es que sí o sí tienes que entender, tienes que tener la idea clara, eres hijo de Dios. Tú no eres, hermano, no viniste a este mundo por decisiones humanas, ni por planes humanos, no, hermano. Tú viniste a este mundo y ahora dice, eres hijo de Dios. Entiende esto. Esto es parte de ser entendido. Yo no soy como los demás, no soy como los que solamente son creación. Yo soy hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y cuando entendamos esto, hermano, y tengamos la idea clara, sin dudar que somos hijos de Dios, vamos a quitar de nosotros todo espíritu de huerfandad. Porque a veces creemos, hermano, que no tenemos padre, que no tenemos madre, que no tenemos nadie que nos cuide. Pero Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro buen Padre que nos cuida, que nos atiende, que nos sostiene, y que este Padre nos ama y este Padre nos defiende. Entonces cuando el Señor, hermano, te abre el entendimiento, empiezas a tener la idea clara que eres verdaderamente, sí o sí, hijo de Dios. Y aunque venga alguien a decirte que tú eres huérfano, que tú eres esto, tú eres hijo de Dios. Y eso solo lo tiene claro aquel que se le abre el entendimiento, que Cristo entra, abre el entendimiento, y entonces se tiene la idea clara, concisa, de saber que soy hijo de Dios. Y si entiendo que soy hijo de Dios, entonces, hermano, yo tengo a quien acudir, yo tengo a quien buscar, yo tengo a quien pedir, yo tengo a quien llamar. Pero tienes que entenderlo. Tiene que entrar Cristo en tu vida, abrirte el entendimiento, y cuando Cristo entra en tu vida automáticamente te hace hijo de Dios. Y entonces, hermano, como te repito, ya no eres huérfano. Entiéndelo, eres hijo de Dios. No andes por este mundo como que no tuvieras Señor, como que no tuvieras Padre, como que no tuvieras ayudador. Ese es un Dios que te ha ayudado, este es un Dios que te ha amado, este es un Dios, hermano, que te ha defendido, porque es tu Padre. Pero tienes que tenerlo claro. Porque si no tienes claro, no entiendes verdaderamente que este es tu Padre, entonces te vas a estar sintiendo solo por el mundo, derrotado por el mundo. Pero cuando entiendes, cuando se te abre el entendimiento y entiendes, te vuelves un entendido de que Dios es tu Padre, en cualquier momento de prueba, corres a Él, lo buscas a Él, porque en Él encuentras el auxilio y el socorro oportuno. ¿Quién soy entonces yo? Cuando Cristo entra, me da el conocimiento ahora de quién soy yo. Soy ahora hijo de Dios. No por voluntad de hombre, no por voluntad de carne. Entiéndelo, hermano, espero que me estés captando lo que te quiero decir. Ahora eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios tienes beneficios de que puedes clamar a Abba Padre en cualquier momento, y ese Padre te va a responder en cualquier momento. El que no entiende que es hijo de Dios lleva las batallas en sí mismo, quiere luchar a sus propias fuerzas porque siente, hermano, que es necesario que él pelee las batallas. Pero el que entiende que es hijo de Dios sabe que hay uno que pelea sus batallas, ¿verdad? Bueno, entender, como le digo, el entendido es aquel que, valga la redundancia, entiende quién es, entiende que es hijo de Dios. Ya ahora, ¿entiendes verdaderamente que eres hijo de Dios? Ya se te abrió el entendimiento, hermano, para que tengas claro quién eres.
Ya no eres aquella persona que el mundo la señalaban, la juzgaban, la criticaban, era el peor, era el más borracho, era la mujer con más hombres en su vida. No, ahora eres hijo de Dios y tienes que entenderlo, tienes que tenerlo claro, tienes que aferrarte a eso. Eres hijo de Dios, porque eso es parte de ser entendido, ¿sí? Entender, tener claro el concepto, la idea de quién soy ahora, que soy hijo de Dios. Y el entendido también tiene otro punto. Y es que no solo entiende, al que se le abrió el entendimiento, no solo entiende que ahora es hijo de Dios, ¿sí? Que tiene padre, que tiene ayudador, que tiene socorro, sino que también cuando Cristo nos abre el entendimiento, llegamos a tener la idea clara de nuestras debilidades. En pocas palabras, hay que entender nuestras debilidades, ¿sí? No dudar de la perfecta voluntad de Dios, porque Dios, hermano, tiene una perfecta voluntad, ¿sí? Pero, ¿por qué nos desanimamos cuando fallamos? ¿Por qué, hermano, si nosotros verdaderamente entendemos nuestras debilidades, ¿sí? Entendemos, hermano, que no somos perfectos todavía y que vamos a eso, no nos vamos a desanimar cada vez que fallemos, cada vez que tropecemos, hermano, no nos vamos a defraudar. Entonces, yo entiendo, ¿sí?, que soy hijo de Dios, que tengo ayudador, que tengo socorro, que tengo quien me auxilie, pero también llego a entender que tengo debilidades. Por eso en el libro de Romanos capítulo 7 y verso 19, Pablo decía, lo malo lo malo que no quiero hacer, dice, eso es lo que yo hago. Pablo decía, yo lo que no quiero hacer, lo malo, y eso es lo que termino haciendo, porque llegó a entender que él tenía debilidades dentro de sí, que no era perfecto. Cuando nosotros entendamos esto y tengamos claro que no somos perfectos, hermano, se nos va a hacer un poco más llevadero el evangelio. Pero oiga lo que le dice el Señor a Pablo allá en el segundo libro de Corintios capítulo 12 y verso 9. Yo se lo voy a leer acá. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En dónde? En tu debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra? Que debemos de entender que somos débiles. Eso es parte de ser entendido. Y cuando verdaderamente tengamos claro que somos débiles, hermano, no solo te repito, no nos vamos a frustrar cada vez que fallemos o cada vez que tropecemos, sino que en esa debilidad, en esas debilidades, hermano, Dios dice, se glorifica. El Dios, hermano, la gracia de Dios se perfecciona. Y entonces Pablo dijo, de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades, como quien dice, ahora reconozco que soy débil. ¿Y por qué es bueno entender que eres débil? Porque si no entiendes que eres débil, vas a luchar con tus fuerzas. Vas a luchar con tu energía, te vas a desgastar y no vas a lograr hacer absolutamente nada. Porque el hombre por sí solo no puede hacer nada. Entender que somos débiles nos lleva a nosotros a, como dice Pablo, que el poder de Cristo se perfeccione en nosotros. A saber que si yo entiendo que soy débil, entonces no tengo trabajo porque sea bueno. Es por la misericordia de Dios, es por el poder de Dios. Si yo logré construir mi casa, hermano, no es porque yo sea fuerte, no, yo soy débil. Es porque Dios así lo quiso y dio las fuerzas y dio los recursos. Pero eso hay que entenderlo. El que entiende que es débil sabe que todo lo que tiene, lo que alcanza y lo que puede lograr viene de parte de Dios. No se cuelga las medallas, no se cree apto, no se cree muy capaz. No, hay que entender que somos débiles, pero también en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona para que la gloria sea para Él y no de nosotros, que en todo, dice, andamos atribulados. Entonces entendamos que somos débiles. Yo no puedo cambiar esto, yo no puedo cambiar aquello, pero el poder de Dios actuando en mi vida hace que las cosas cambien alrededor de mi vida. Yo no puedo cambiar ni siquiera mis pensamientos. Hermano, mire, somos tan débiles que un día estamos sanos y al otro día estamos enfermos. Somos débiles. Si tenemos salud, hermano, no es porque nosotros seamos fuertes, es por la misericordia y la gracia de Dios y para que el poder de Dios se manifieste. Pero tú tienes que entender
Si ya llegaste hasta la universidad y estás a punto de terminar y quieres seguir maestría y quieres seguir esto, no es tu capacidad, tú eres débil. Tú eres, hermano, tú y yo somos débiles. Es la misericordia de Dios y eso es parte de ser entendido. Entender que yo no puedo hacer nada. Entender que el que hace todo se llama Jesucristo. Él es el que hace todo. Él es el que abre puertas, Él es el que abre caminos, Él es el que da la sabiduría para estudiar, Él es el que da el entendimiento, Él es el que da hacer riquezas, hermano, todo. Entonces es de la mano de Dios. Yo soy débil. Usted es tan débil que no podría ser ni padre. Si no se pudo cuidar a usted mismo de joven y ahora lo ponen a cuidar niños. Y usted su infancia y su adolescencia la echó a perder usted y ahora le ponen a cuidar niños. Usted no podría, usted es débil. Entonces, Dios actuando, Dios trabajando, ¿verdad, hermano? Si entiendes entonces que eres débil, eso te va a llevar a no confiar en ti mismo, sino en Dios. Y eso es lo que Dios anda buscando, entendidos que no confíen en sí mismos, sino que puedan confiar en Él. Pero eso, le repito, y lo he dicho 1000 veces, eso hay que entenderlo, eso hay que tenerlo claro. Y eso es lo que a veces nos cuesta. Amén. No confiar en nosotros mismos, sino confiar en Dios, que es el que hace todas las cosas. Bueno, continuemos pues. Entonces, cuando entendemos nuestras debilidades, sabemos que no podemos nosotros cambiar las situaciones, pero sí tengo un Dios, hermano, que sí puede hacerlo. Y si tengo claro mis debilidades, si entiendo mis debilidades y sé que Dios es el que puede cambiar las situaciones, entonces me voy a preocupar menos. El que se preocupa tanto es porque él cree que él debe de hacer, de que él tiene que luchar para hacer. Pero cuando entiendes que eres débil y que todo viene de la mano de Dios y que todo es por la misericordia de Dios, hermano, te empiezas a preocupar menos. Empiezas a vivir en reposo, empiezas a vivir en paz. Mire, le voy a leer la primera carta al apóstol Pedro. No lo busque, solo se lo voy a leer en el verso 5, primera de Pedro 5, capítulo 5 y verso 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. O sea, humíllense bajo la mano de Dios, para que Él, ¿qué dice? Para que Él los exalte. Oiga, verso 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, si yo entiendo mis debilidades, yo voy a echar toda mi ansiedad, la preocupación de tener que pagar esto, la preocupación de esta enfermedad, la preocupación de mi matrimonio, la preocupación por mis hijos. Mire, hermano, usted le puede poner hasta policías que anden detrás de sus hijos y si Dios no está en el asunto, se van a perder. Pero dice acá que si nosotros nos humillamos, es decir, entendemos nuestras debilidades, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es parte de entender que yo soy débil. Echar todo, hermano, mis preocupaciones, mis problemas, mis dudas, mis miedos sobre ese Señor que dice aquí que tiene cuidado de vosotros. Entonces, grábate eso. En tu debilidad, Dios se perfecciona y entiende esto. Tú eres tan débil, pero hay un Dios poderoso que tiene cuidado de ti. Yo soy débil, no puedo hacer nada, pero el Dios que me cuida, el Dios que tiene cuidado de mí, ese Dios sí puede hacer todo lo que yo no puedo hacer. Amén. Bueno, continuemos pues. Entonces dése cuenta que cuando habla de que Dios busca entendidos, es gente que ya se le abrió la mente, el entendimiento y tiene claro quién es Dios. Hermano, tiene claro qué es el evangelio, tiene claro quién es Él, entiende quién es Él, entiende sus debilidades. Y también, como decíamos, empieza a entender el camino que va a tener por delante. Porque cuando Cristo entra en ti y te abre el entendimiento, entonces ahora vas a tener que tener la idea clara del camino por el que debes de andar. Por eso dice el libro de Proverbios 14:8, hermano, la sabiduría del prudente está en entender su camino. Oiga, la sabiduría del prudente, dice, está en que entienda su camino. Ya hablamos de entendernos a nosotros, ya hablamos de entender nuestras debilidades. Ahora, tenemos que tener claro cuál es el camino que debemos de andar, porque hay un sinfín de camino. Pero ¿qué dice? Creo que es Pedro, que nosotros somos, ¿qué dice?
advenedizos, que somos peregrinos, que solo estamos entonces de paso por este mundo, que venimos, hermano, a este mundo a ser trabajados, a ser formados, y que como estamos en este mundo y que somos peregrinos y advenedizos, no somos dueños de nada, pero sí responsables de todo. ¿Cuál es la ruta? Tu ruta no es la misma del mundo. Tu ruta no es ese camino ancho, no, es el camino estrecho donde te van a poner a caminar. Y para que puedas caminar bien en este evangelio estrecho, tienes que entenderlo, se te tiene que aclarar que este camino, por difícil que parezca y por estrecho que parezca, es el único camino que te lleva a ti a la vida eterna. No hay, hermano, otro camino. Entonces, el entendido entiende su ruta. El entendido, hermano, valga la redundancia, tiene claro qué camino va a tomar. El camino que Cristo le trazó. Como decíamos hace algunos días, marcado con sus pisadas, hermano, para que nosotros sigamos su camino. Entonces, el que entiende su camino, el que entiende su ruta, no se está saliendo a repostar, hermano, a la izquierda, ni se sale a repostar a la derecha, no se sale al mundo a ver qué pasa en el mundo, no se sale a la religiosidad. El que, hermano, tiene ya su entendimiento abierto, ese no se sale del camino, ese está definido en lo que está. A ese nadie lo mueve del evangelio, a ese nadie lo saca de la carrera, a ese, aunque le ofrezca el mundo 1000 cosas, ese no se sale de este camino, porque entiende que aunque el mundo le pueda ofrecer grandes riquezas, no hay nada que pueda comprar la vida eterna, y esa vida eterna solo se alcanza al seguir este camino, hermano. Entonces entiende que te pusieron en un camino que tienes que transitar, y ese camino, como te repito, no es el mismo camino del mundo. Acompáñeme a 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo, capítulo número 6 y verso 6. 1 Timoteo, 6:6. Si usted me acompaña, hermano. Amén. Dice 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad. Otra versión dice, gran ganancia es el evangelio. Yo le hago una pregunta. ¿Para usted es ganancia el evangelio? Porque hemos ganado mucho en este evangelio. Tú dirás, hermano, ¿qué he ganado en este evangelio? El que tengas a tu familia, eso es ganancia. El que todavía tengas vida, eso es ganancia. El que tengas alimento en tu mesa, eso es ganancia. El que hayas visto a tus hijos crecer y los has llevado desde párvulos hasta la universidad dándoles estudio, eso, hermano, es ganancia. Entonces dice, gran ganancia es el evangelio, el camino, oiga, acompañado de contentamiento. El que tiene claro el camino sabe que este camino es ganancia, aunque nadie lo quiera recorrer. Este es el único camino que te deja una ganancia genuina, porque las ganancias del mundo se terminan, pero la ganancia de este camino, el que lo entiende sabe que es eterna. Y dice, gran ganancia es el evangelio, acompañada de, ¿qué dice? De contentamiento. Entonces, si yo ya entiendo este camino, si yo estoy entendiendo la ruta con la que yo debo de andar, si ya soy entendido, se me abrió el entendimiento y sé que voy en el camino correcto, en el camino verdadero que me lleva a la vida eterna, dice que tengo que transitarlo, oiga, porque me va a traer ganancia, pero tengo que transitarlo acompañado, dice, de contentamiento. Entonces, solo el que tiene la idea clara de que este evangelio es el verdadero camino, oiga, solo el que sabe en quién ha creído, solo el que lo entiende, hermano, va a caminar por este evangelio con contentamiento. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que están en el evangelio quejándose todo el tiempo? ¿Qué pasa con aquellos que están en el evangelio, hermano, saliendo y entrando de la iglesia? Cuando sus problemas vienen, se apartan, cuando vienen las luchas, se desaniman, hermano, porque van caminando. Seamos sinceros, hermano, perdóneme lo que voy a decir. Hay gente dentro de las iglesias que parece que estuviera amargada, que no tienen contentamiento. Usted los mira en los cultos, hermano, aplaudiendo, pensando, hermano, contando los pájaros que le están dando vuelta en la cabeza, viendo cómo danza el hermano fulano, porque no han entendido el camino. Su entendimiento todavía está cerrado.
Y es para eso les parece extraño ver a aquellos hermanos que están danzando, que están saltando, que están llorando, que se están quebrantando, hermanos, que están haciéndole fiesta al Señor. Pero es que esos que le están haciendo fiesta al Señor, esos que están llorando y quebrantándose ante la presencia del Señor, ya entendieron que este camino es bueno y que hay que transitarlo con gozo. Ay, hermano, pero yo tengo deudas. Sí, pero este evangelio hay que transitarlo con gozo. Y solo lo va a hacer aquel que se le abrió, que es entendido, que tiene la idea clara de que este camino vale la pena. Le pregunto entonces, una vez más, ¿cree usted que este camino vale la pena? Yo creo que vale la pena. Y entonces ha de transitarse, el entendido ha de transitar este camino, como dice, acompañado de contentamiento. ¿Cuántos son felices en Cristo? ¿Cuántos de ustedes son felices en Cristo? ¿Cuántos de ustedes se consideran, hermano, que el evangelio es lo mejor que les ha pasado? Aunque te han rechazado en la sociedad, aunque te han juzgado y todo lo que te ha pasado, ¿no es cierto que este evangelio ha sido lo mejor que te ha pasado? Pero si entiendes que este evangelio es el camino a la vida eterna donde Cristo va contigo, vívelo con contentamiento, porque eso es solo para entendidos, hermano. Y aunque los demás estén lamentando y llorando porque no tienen riqueza, porque no tienen renombre, porque no tienen fama, y aunque tú no tengas nada, ten el contentamiento, porque entiendes el camino por el que vas. Porque para transitar este camino hay que tener la idea clara de que es el camino correcto. Dice el verso 7 de 1 Timoteo capítulo 6: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, dice. Oiga, ¿por qué dirá eso? ¿Por qué primero habla del contentamiento y después dice nada trajimos y nada nos podemos llevar? El que entiende este camino, el que entiende su ruta hacia la vida eterna, no le importa no tener, no le importa no alcanzar. Sabe que nada trajo y sabe que nada se puede llevar. Entonces no se enamora de sus tierras, no se enamora de sus casas, no se enamora de su trabajo, no se enamora de su riqueza. Eso es pasajero, eso es secundario. Si Dios lo da, gloria a Dios. Pero el que entiende ese camino, el entendido, sabe que nada trajo y que nada puede llevar. Verso 8: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero ¿por qué dijo al principio? Gran ganancia es el evangelio acompañado de contentamiento. Es gran ganancia el evangelio acompañado de contentamiento. Así que teniendo sustento y abrigo, con eso estemos contentos. ¿Ya entendiste tu ruta entonces? ¿Ya entendiste que en esta ruta no te pusieron a ser rico, ni a ser hermano millonario, ni a ser famoso, ni a ser reconocido como el mejor abogado, como el mejor licenciado, como el mejor médico, como el mejor músico? No, hermano. Oiga, habla de teniendo lo mínimo en cuanto a la vida material, puede haber contentamiento. Acuérdese el Salmo 73, en el verso 2 y 3. Salmo 73, el salmista dice que estuvo a punto de tropezar y amargarse, así dice, porque tuvo envidia de ver la prosperidad de los impíos, dice. O sea que ese hombre de Dios empezó a ver la prosperidad de los impíos y empezó, dice, a resbalar y empezó a amargarse. Pero ¿sabe qué dice el verso de 3? Dice el verso 13: y en vano, dice ese hombre, he limpiado mi camino, como lo que dice, yo en el evangelio, guardándome, consagrándome, yendo al culto, y no tengo riqueza. Y aquellos que no van al culto, que no son cristianos, con grandes riquezas, con grandes carros, con grandes casas, con 2 mujeres, y dice que se estaba amargando y hasta dudó un momento porque dijo que era en vano, que estaba guardando su corazón, dice el verso 13. Pero en el verso 22 reconoce y dice: tan torpe, así dice él, era yo, porque no entendía, dice. Me estaba amargando porque no entendía. Estaba tropezando porque no entendía. Tenía envidia de la riqueza de los impíos porque no entendía, dice. Hasta que entré en la casa del Señor y entonces entendí, comprendí el fin de ellos y el fin también de los justos. ¿Se da usted cuenta que si no hay entendimiento vamos a estar recelando del mundo? Envidiando al mundo, envidiando la riqueza, envidiando la fama, envidiando la grandeza, pensando que es por gusto que uno se guarda. Pero cuando uno entra a la casa del Señor, en la misma presencia del Señor, se abre el entendimiento y uno sabe que aunque los del mundo puedan tener lo que tengan, eso es pasajero y es su herencia terrenal, pero que nuestra herencia, hermano, está en los cielos.
Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, solo el que alcanza el entendimiento, solo al que alcanza el entendimiento se le enseña el verdadero camino y el cuidado que Dios tiene de él. Dice el Salmo, ¿qué Salmo es? El Salmo 23, Salmo 32 dice: te haré entender, dice el Señor. Escuche, apúntelo, Salmo 32, 8, usted que está apuntando. Te haré entender, mire qué es lo primero que dice. Te haré entender y te mostraré el camino en que debes de andar. Oiga, primero te voy a abrir el entendimiento, te haré entender. Y luego te voy a enseñar el camino por el que debes de andar. Gloria a Dios. Y mire cómo te finaliza ese verso: porque sobre ti fijaré mis ojos. Te voy a abrir el entendimiento, te voy a hacer que comprendas que este camino vale la pena. Te voy a enseñar este camino para que lo transites y no te voy a dejar solo. Mis ojos van a estar sobre ti. Pero eso hay que entenderlo, eso hay que tenerlo claro. ¿Sí? Va. Entonces, ¿cómo llegar a ese entendimiento? ¿Cómo llegar nosotros a ser entendidos? ¿Cómo entender quién soy? ¿Cómo entender lo que hago? ¿Cómo entender quién es Dios? ¿Cómo entender la palabra? ¿Cómo entender, hermano, la alabanza? ¿Cómo entender el camino que debo de transitar? ¿Cómo entender el ser padre? ¿Cómo entender todo lo que hemos de entender para que nos vaya bien en la vida? El Salmo 119, 130 dice de la siguiente manera, se lo voy a leer: la exposición de tus palabras, o sea, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender. Entonces, cuando Cristo entra, oye, entra el Señor Jesús y te abre el entendimiento. Pero ¿cómo te abre el entendimiento? A través de su palabra. Por eso dice que la exposición de tus palabras hacen entender. Cuando Cristo entra, entra con su palabra. Él es la palabra, Él es el verbo. Entonces, si quieres que tu entendimiento se abra, si quieres llegar a ser entendido, entender muchas cosas de la vida, deja que se te exponga la palabra. Préstale oído a la palabra. Porque dice el libro de Mateo capítulo 13 que el que fue sembrado en buena tierra es el que entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra. Entonces, hermano, si quiero entender quién soy, mis debilidades, el camino que debo de tomar, el por qué, qué es ser siervo verdaderamente, porque hoy todo el mundo se pone siervo, pero ¿qué es ser siervo? Hermano, la palabra, la exposición de la palabra. Le voy a decir algo. Si alguien lee de memoria o oye un texto, fíjese, solo voy a corregir una cosa aquí que puse. Si alguien, hermano, lee de memoria, imagínese que usted lea de memoria, o oye un texto, una palabra, sin captar el mensaje del autor, sin captar lo que el autor quiere dar, entonces lo que lea y lo que oiga no le va a modificar ni sus pensamientos ni sus actitudes. Pero cuando el que lee y el que oye entiende lo que está lo que está tratando de transmitir el autor, entonces queda grabado en su vida y le provoca cambios. Entonces, esa es la manera en que nosotros debemos, hermano, ir ante la palabra. No solo leerla y oírla sin saber qué quiere decir el autor, Cristo, qué quiere decir esa palabra para nosotros. Porque entonces no nos va a cambiar. Porque entonces, hermano, no va a cambiar nuestras actitudes. Va a ser algo vacío, va a ser letra vacía. Pero cuando lees y oyes y entiendes, hermano, lo que el autor está diciendo, hay cambios y te queda grabado en tu vida. El Salmo, perdóneme que vaya algo rápido, pero si no, no me va a dar tiempo de terminar. El Salmo 101 y verso 2 dice, oiga cómo dice el Salmo 101, mejor acompáñeme. Salmo capítulo 101 y versículo número 2. Dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. O sea, cuando Dios te visite, vas a entender el camino de la perfección. Y la versión al día dice, entenderé el camino de la perfección. ¿Cuándo me visitarás? Dice con signos de interrogación.
Entonces, la visitación del Señor nos hace entender. Acuérdense que lo que decía Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo hablaba, dice, lo que no entendía. Note cómo se habla en este verso. Dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, cuando me visites. Entonces, entender va muy ligado a la visitación de Dios, al oír la palabra de Dios. Entonces, te voy a decir algo. Te conviene, hermano, ser visitado por Dios. Te conviene oír la palabra de Dios. ¿Entiendes tú por qué cuando estás en el culto aplaudes? ¿Entiendes tú por qué cuando estás en el culto lloras? ¿Entiendes tú por qué a veces sientes una paz como que flotaras, hermano? Porque las cosas hay que entenderlas, hay que tener las ideas claras. Mire, ahí en Proverbios 15:24, si usted me acompaña. Mire qué beneficio de poder entender, de tener claro quién soy, a dónde voy, quién es Cristo, por qué le sirvo, hermano, cuál es el camino que debo de seguir. Dice Proverbios 15:24: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol de abajo. El camino de la vida, dice, es para arriba. ¿Para quién? Para el entendido. Porque el que logra entender y tener las ideas claras, primero de quién es Dios y después quién es Él, cuál es el camino que debe de seguir, hermano, el camino es para arriba. Como decíamos, como la luz de la aurora, de gloria en gloria, perfeccionándose. Ojalá tu camino vaya para arriba, hermano, que entiendas por qué estás en el evangelio, por qué eres cristiano, que eres hijo de Dios. Tienes que entender que eres hijo de Dios, que tienes quien te ayude, que tienes debilidades. Tienes que entender todas esas cosas. Y cuando entiendas, hermano, te abran el entendimiento por medio de la palabra y la naturaleza de Cristo entrando en tu vida por su visitación, tu vida va a ser para arriba, para arriba, para arriba. Y mientras más arriba estés, más pequeños vas a ver tus problemas. Mientras más arriba estés, hermano, menos atención o menos te va a traer lo de la tierra, para apartarse, dice, del Seol de abajo, o sea, de la muerte. La venida del Señor, yo casi voy terminando, será como en los días de Noé, donde dice Mateo 24 que no entendieron, dice Mateo 24:39, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así dice también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hay mucho que hablar de esto, hermano. Y podríamos seguir con este tema, yo calculo, toda una semana. ¿Entiendes tú la visitación de Dios? ¿Entiendes tú lo que ocurre cuando Dios visita? ¿Entiendes lo que pasó, por ejemplo, con Ana cuando Dios la visitó? ¿Entiendes tú la sobrenaturalidad que hay en la visitación de Dios? Y si lo entendiéramos, cuánto anheláramos que Dios nos visitara y en cada culto dispondríamos nuestro corazón, nuestra vida para recibir de la visitación de parte de Dios. ¿Entiendes el amor de Dios? Porque si entiendes el amor de Dios, entiendes que amor no es que te pase por alto todos tus pecados, que amor también es que Él te tenga que corregir como un padre corrige a su hijo. Pero eso solo lo va a captar el que tiene su entendimiento abierto. ¿Entiendes, por ejemplo, como te digo, el amor de Dios? ¿Entiendes el perdón de Dios, hermano? Porque el que entiende el perdón de Dios no está constantemente recordando sus pecados. No, el que entiende que el Señor tomó sus pecados y los echó al fondo de la mar y ya no tiene más memoria de ellos, hermano, es aquel que cada día, ahora que ya está en Cristo, cada día se arrepiente y se pone a cuentas nuevamente con el Señor. ¿Entiendes el perdón? ¿Entiendes la misericordia de Dios? ¿Entiendes la gracia de Dios? La gracia de Dios pasando por alto nuestras transgresiones. La gracia de Dios manifestándose en nosotros débiles y pecadores. Hay tantas cosas que, hermano, nos hace falta comprender, tener claro, ¿sí? Deberíamos de defender el evangelio con uñas y dientes. Lo que hemos creído y lo que hacemos, defendámoslo, hermano, si verdaderamente ya se nos abrió el entendimiento. Para usted que apunta, solo apunta el Salmo 119, verso 97 al 104, y ahí usted va a poder sacar
algo, hermano, de parte del Señor. Salmo 119, 97 al 104. Entonces, hermano, qué importante llegar al entendimiento. Dios miró desde los cielos a la tierra para ver si había alguien que entendiera. Porque el que entiende no hace las cosas por hacer, las hace con la idea clara de por qué las hace. ¿Entiendes por qué eres cristiano, joven? Si es que mi papá me llevó, mi mamá me llevó, nací en el evangelio. No, entiendes que Dios quiere que tengas un encuentro personal con Él, y hasta que no lo tengas, todavía no eres verdaderamente hijo de Dios. ¿Entiendes que Dios no tiene nietos, sino que Dios solo tiene hijos, joven? Y el que tú vayas con tus padres a la iglesia no te hace cristiano. Tienes tú que tener tu encuentro personal con Dios, lo tienes que entender. Bueno, yo me quiero quedar hasta acá, en esta noche, hermano. Pero quisiera que verdaderamente nosotros hoy pudiéramos orar, pudiéramos pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento para que tengamos claro, hermano, como le repito, quién somos, por qué nuestras debilidades, entender el amor de Dios, la paz de Dios, entender la gracia de Dios, entender el culto, porque hay que entender el culto a Dios. No es llegar y solo hacer acto de presencia, es llegar e involucrarse y meterse en la esfera celeste, hermano. Bueno, yo quisiera que usted cierre sus ojos ahí donde usted está, en el nombre de Jesús. Que usted, hermano, cierre sus ojos por un momento, que me acompañe a orarle al Señor, hermano, en esta noche. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, en esta hora nos acercamos delante de ti. Hoy nos acercamos, Señor, rogando que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Que tú abras, Señor, nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros tengamos claro quién eres tú. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Hacedor, tú eres nuestro ayudador, Señor. Tú eres el que nos auxilia en nuestras debilidades, Padre. Por eso queremos saber verdaderamente quiénes somos. Somos hijos, somos siervos, pero también tenemos debilidades. También fallamos y por eso debemos cuidarnos de nosotros mismos, Señor. Padre, que entendamos que este evangelio es lo mejor que puede habernos pasado, y que lo transitemos con contentamiento, y teniendo sustento, Señor, y abrigo, tengamos, Señor, esa alegría, Señor. Gracias porque ahora nos has dado esa naturaleza divina, metiéndose tu Hijo en nosotros, abriendo nuestro entendimiento para que ahora podamos correr esta carrera. Por eso la gente, Señor, nos juzga por lo que hacemos, pero ellos no entienden que nosotros lo que hacemos lo hacemos porque tú has abierto nuestros ojos. Nos has hecho, Señor, ver que tú eres lo mejor para nosotros, que adorarte es una necesidad, que servirte es una necesidad, que buscarte con el corazón es una necesidad. Nos hemos vuelto dependientes de ti, Señor. Y hay gente que no entiende la grandeza de este evangelio, pero este evangelio es tan grande, es tan hermoso, tan maravilloso, Señor, que solo los que lo entienden se gozan en él, Padre. Por eso yo te pido específicamente por los jóvenes, para que les abra su entendimiento, Señor. Que ábreles su entendimiento para que noten que este camino del evangelio no es aburrido, Señor. Que la amistad del mundo no tiene nada que ver, Señor, con aquellos que están en el evangelio, porque nos volvemos enemigos tuyos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender nuestro camino, para que aunque parezca difícil, aunque nos parezca, Señor, demasiado adverso, como decía tu palabra, este camino para nosotros sea hacia arriba, de bendición tras bendición, Señor. Por favor, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, yo te ruego con todo mi corazón, Señor, que quites toda venda de los ojos, todo velo, Señor, de aquel que está sintiéndose triste. El que está triste es porque no ha entendido que tú eres el Dios que consuela. El que está triste es porque no ha entendido que tú eres el Dios de paz y el Dios que da gozo, Señor.
Ábrele los ojos a tu pueblo y ábreles su corazón también, Señor, para que tu palabra entre. Yo, Señor, te pido por este pueblo que tú me has puesto a pastorear, que seamos una iglesia, Señor, que entendamos el culto, lo exquisito que es hacerte culto, lo precioso que es estar ante tu palabra, ante tu presencia, siendo tocados en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu, y manifestándolo, Señor, en el cuerpo. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias, porque tú nos has hecho comprender que el camino del mundo ya no es para nosotros, que ya no dependemos del mundo y que no fuimos engendrados por voluntad humana. Somos hijos tuyos ahora. Y como tus hijos sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Como tus hijos sabemos que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, de nuestra salud, de nuestra economía, de nuestros hogares. Reprendemos en el nombre de Jesús, Señor, toda artimaña del enemigo en nuestras familias, en nuestros hogares, Padre, en el nombre de Jesús. Es necesario, hermano, que entendamos los moveres espirituales para que sepamos pelear las buenas batallas, para que peleemos esas batallas como han de pelearse, doblando rodillas y con fe, sin desmayar. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, ¿por qué no pone usted ahí su mano en su frente, hermano, y pídale al Señor que le abra el entendimiento? Que le abra su entendimiento para que en esta vida le vaya mejor. Tal vez usted siente que esta vida es fracaso tras fracaso, pero cuando puedes entender y ver por dónde el Señor te ha traído y de lo que el Señor te ha guardado y toda la bendición que Él te ha dado, hermano, hay contentamiento en tu vida. Padre, hoy alabamos, hoy bendecimos tu santo nombre y te damos gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro ayudador, nuestro sustentador. Decía el salmista: ¿a quién tengo en los cielos si nada tengo fuera de ti? Nada tengo fuera de ti y nada deseo, solamente a ti, decía el salmista. Después de decir que no entendía, después de estar casi amargado, decía: hermano, ¿a quién tengo en los cielos si solamente a ti? Dice. Bueno, nos quedamos hasta acá en esta noche, hermano. En el nombre de Jesús, nos quedamos hasta acá en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, el Señor, hermano, me le bendiga. Antes de terminar, solamente queremos recordarle el anuncio que se dio al principio, por si usted ya entró a la transmisión cuando había iniciado. Se anunció que esta semana, solo por esta semana, los cultos siguen iguales: martes, jueves y sábado. Martes 7:30, jueves 7:30 y sábado a las 7 de la noche. Pero el día domingo anunciamos que no va a haber transmisión por la noche de la palabra. La transmisión del día domingo va a empezar, hermano, a las 8 de la mañana, solo esta semana, ¿verdad? A las 8 de la mañana hasta el mediodía. Van a haber aproximadamente 4 turnos de mensaje de la palabra del Señor, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. La razón era que les decía que este día 6 de septiembre nosotros como iglesia estamos cumpliendo ya 15 años, hermano, de que el Señor por su gracia nos está permitiendo trabajar acá. Entonces, como no nos podemos reunir, como no podemos hacer un retiro, como no podemos hacer algo de esa manera, pues queremos darle gracias a Dios. ¿Y qué mejor manera de darle gracias a Dios, hermano, que pues estando en comunión unos con otros? Le invito a que se levante temprano, le invito, hermano, a que usted participe de todos los mensajes, de todas las predicaciones, o si hay alabanza, de la alabanza, y que, hermano, pues nos preparemos con nuestro corazón. Por lo tanto, en la noche no hay transmisión, sino que solo de 8 de la mañana a 12 o 1 de la tarde, que va a ser a mediodía aproximadamente, que van a terminar, hermano, las transmisiones, ¿verdad? Entonces, para que usted lo tome ahí en cuenta, para que usted lo anote, y entonces lo esperamos el día jueves, hermano, a las 7:30 de la noche, día sábado a las 7 de la noche, y el día domingo 8 de la mañana, hermano, 8 de la mañana. Desde ahí arrancamos
con los mensajes de la palabra del Señor. Que el Señor me le bendiga, que me lo guarde y que me lo sustente con su diestra poderosa. Amén y amén.